El libro del que hablamos hoy es Burial Rites, que es este libro. Yo no sé a vosotros, pero a mí me parece una de las portadas más bonitas que he visto nunca. A lo mejor es por el color, porque el azul es mi color favorito, pero me parece preciosa. De hecho, yo leo mucho en el transporte público, leo muchísimo. Y mientras leía el libro, veía que la gente hacía así para ver la portada. O sea, es una portada que llama mucho la atención. No sé por qué, yo supongo que es por el color. Desde el momento en que lees la contraportada ya te sorprende porque tiene un argumento, desde mi punto de vista, bastante peculiar y además está ambientada en un tiempo y en un sitio diferentes de lo normal, o a mí por lo menos fue lo que me atrajo un poco para leer el libro. Está ambientada en Islandia en el siglo XIX y la historia es real, está basada en hechos reales. La autora se documentó muchísimo para poder escribir este libro y cuenta la historia de la última mujer que fue condenada a muerte y ejecutada en este país, en Islandia. Esta novela la conocí gracias al canal de Elena G. Os dejaré su canal por aquí en la cajita de información para que podáis verla. Es una chica que me gusta mucho cómo se expresa y me gusta mucho el tipo de literatura que lee. Ella lo sacó como uno de los mejores libros, si no el mejor, creo que fue el mejor libro de 2015 y tal y como habló de él, a mí me atrajo desde el primer momento y quise leerlo antes de saber nada más. Lo que me atrajo de esta novela para cogerla y además ponerla la siguiente de la lista del libro que me estaba leyendo fue sobre todo, fueron varias cosas de hecho. Primero que estuviera basada en Islandia. Islandia es un país un poco muy desconocido, es muy frío, está muy aislado, es una isla, todas las islas, siempre he tenido la sensación de que las islas, los países que son islas, son muy peculiares porque son sociedades que están bastante más aisladas, muchísimo más aisladas que cualquier país que esté en tierra firme. La segunda cosa que más me atrajo fue que la protagonista es una mujer y además ya intuyes desde el principio que va a ser una mujer fuerte, una mujer con carácter, una mujer carismática, cumple perfectamente las expectativas que yo tenía de ella como protagonista. Una tercera cosa que me atrajo fue que el argumento, a grandes rasgos, el hecho de que se trate de una condena a muerte de una mujer, ya pone sobre la mesa un dilema moral al respecto de la condena a muerte, del derecho que podemos tener la sociedad a decidir que alguien debe morir. Y al final todo eso unido, el hecho de que la protagonista fuera una mujer, el hecho de que esté ambientado en Islandia, el hecho de que plantee ese dilema moral de la pena de muerte, todo esto ya me pareció que le daba un ambiente, una ambientación a la novela muy interesante. Esta historia te va a aportar ambientación, te vas a meter dentro del mundo así de rápido. Va a conseguir que un lugar, un sitio que a ti te parece totalmente ajeno, al final te resulte familiar, porque describe el ambiente de Islandia, el frío, los colores, los cambios de tiempo, los describe de tal manera que consigue que empieces a acostumbrarte a eso como si tú también estuvieras viviendo ahí. Hay que tener en cuenta que la autora escribió este libro después de haber estado de intercambio durante bastante tiempo en Islandia, luego volvió para documentarse para la novela, es decir, la autora ha vivido durante mucho tiempo en ese país. Cuando descubrió la historia de Agnes, le marcó mucho por una serie de motivos, por cómo se sentía ella en ese momento viviendo ahí, y eso se nota mucho, yo creo. Le cogió mucho cariño al personaje real de Agnes. A grandes rasgos, el argumento trata de los últimos meses de vida de la protagonista, Agnes, que es una mujer que ha sido condenada a muerte por matar a 2 personas y quemar una granja. Una vez ya sale la sentencia, ella sale de esa especie de prisión o esa especie de calabozo y tiene que pasar los últimos meses de su vida en una granja, en la granja de un oficial de la zona. Eso ya es un poco peculiar y la razón detrás de eso, por lo que he podido ver, es que en Islandia, en esa época, supongo que ahora sí, pero en esa época no existían cárceles en condiciones para albergar este tipo de criminales, entonces lo que se hacía, o lo que se hizo en ese caso al menos, es alojar a los condenados en granjas de la zona cuidados por sus familias. Así que tenemos a Agnes que sale de esta especie de calabozo y se muda a la casa, a la granja de la familia Johnson, y ahí se establece una situación muy tensa para la familia. Lógicamente la situación al principio es muy tensa y al final la historia, o lo que a mí más me gustó de este libro, es que cuenta los últimos meses de Agnes en esta granja y cómo se forja, cómo se va tejiendo una relación muy peculiar
muy realista desde mi punto de vista con esta familia. No es nada peliculera, no es nada edulcorada, sino que desde mi punto de vista es muy realista. En medio de esta trama, Agnes también nos va contando su historia, ¿no? La historia de su vida, desde que es pequeñita hasta que ha llegado en el momento en el que se encuentra ahora. Por otro lado, hay que tener muy en cuenta también el tipo de sociedad que nos está describiendo la autora, que está dominada totalmente por la religión y además por las normas sociales de la decencia, de la moral, y que todo lo que se salga de ahí es despreciado y es repudiado. Los personajes de esta novela tienen algo especial desde mi punto de vista, y es que la autora ha intentado que sean muy realistas, que no sean nada peliculeros. Y eso yo se lo agradezco muchísimo, porque cansan mucho los personajes peliculeros. A mí me cansan mucho. Llega un momento que es un... Ya lo he visto en muchos sitios, ya he visto estas contestaciones en muchos sitios, estos comportamientos, ya los he visto muchas veces. Al final salen varios durante la novela, pero el peso de la historia está en tres grandes figuras. La primera, que es la protagonista, que es Agnes. No voy a intentar pronunciar bien su apellido porque la voy a cagar, seguro, pero sí que os explico una pequeña curiosidad que me pareció interesante, y es que por lo visto en Islandia los apellidos de la gente se ponen en función del nombre del padre, del nombre de pila del padre. A ese nombre de pila se le añade un sufijo que en función de si eres hombre o mujer. Si lo he entendido bien, funciona así, y si no, por favor explícame cómo funciona porque me pareció muy muy interesante. En el caso de Agnes, por ejemplo, ella se llama Magnus Dottir. No sé si lo pronuncio bien, pero viene a ser un poco así, que sería Dottir, de daughter, supongo, y Magnus, que es el nombre de su padre, o quien parece ser su padre. Por lo tanto, ella se llama Agnes, hija de Magnus. Si fuera un chico, por ejemplo, el sufijo que se usaría sería son, y su nombre sería Agnes Magnusson. Es una curiosidad que te explica la autora, pero me pareció muy, no sé, muy interesante que la comparta con los lectores, y me hacía gracia mencionarla. El personaje de Agnes, que es absoluto protagonista de la novela, es un personaje muy interesante. En todo momento tienes en mente que se trata de una historia, que se trata de una mujer que existió realmente. Aunque la historia que te esté contando es ficción, intenta ser muy realista. Es una protagonista como Dios manda. Es una mujer muy fuerte, muy ruda, pero también muy muy humana. Y eso te cautiva muchísimo. Tiene sentimientos muy humanos y tiene debilidades muy muy humanas. Me ha encantado ella como personaje, tanto cómo se comporta, cómo habla, cómo contesta, cómo se va mostrando poco a poco a la familia conforme va cogiendo un poco de seguridad en sí misma, porque ella sale del calabozo siendo un despojo, la pobre, y en la granja va recuperando un poco su ser y va recuperando un poco su manera de relacionarse. El segundo personaje, que lo mencionaré mucho de pasada, es Toti, que sería el reverendo que acompaña a Agnes en estos últimos meses y que se supone que le hace de guía espiritual, aunque al final creo que le aporta más ella a él que él a ella. Es un personaje que está bien, yo creo, no me desagradó, pero creo que no está tan bien construido como, por ejemplo, el tercero del que hablaremos, que a lo mejor podría considerarse que es aún más secundario que el reverendo. Es muy joven, está muy lleno de inseguridades, sin embargo sí que cumple un papel muy importante en la novela, y es el de darle la oportunidad a Agnes de hablar y de expresarse y de explicarse de lo que pasó y lo que dejó de pasar, y por qué hizo lo que hizo, por qué ha vivido su vida de la manera que la ha vivido. Y ese, desde mi punto de vista, es el papel que tiene. Y el tercer personaje importante, y para mí el que más me ha sorprendido, es la familia Johnson, la familia que acoge o que tiene que custodiar a Agnes durante estos meses antes de su ejecución, y especialmente entre todos los miembros de la familia, la madre. La madre de la familia, que es Margaret, es un personaje, desde mi punto de vista, espectacular. Me encantó Margaret. Y yo creo que todo el mundo que lee esta novela se enamora de ese personaje. Es una mujer muy muy fuerte, muy del norte, lleva Islandia en sus venas. Esa mujer es, no sé qué decir de ella, porque es que yo creo que tenéis que leer el libro para entenderme, o para entender por qué cautiva tanto ese personaje. Hay varias escenas que no quiero explicar porque las tenéis que leer, pero que, bueno, te pones de rodillas y aplaudes a esa mujer porque es espectacular. Es una madre fuerte, es una madre dura,
pero en el fondo es tan humana, es tan persona, es tan buena persona. Al final, yo creo que una de las cosas que más me atrajo de esa novela, aunque sea pequeño comparado con el conjunto, es esa relación tan fría y tan distante, pero a la vez tan humana, que establecen Agnes y Margaret. Y es un detalle de la novela, ni siquiera no creo que se le dé toda la importancia que se merece, pero me encantó las escenas en las que ellas dos interactúan y cómo hablan y cómo ven la vida, sobre todo cómo ven la vida las dos. Han tenido vidas muy distintas, pero son lo suficientemente abiertas y tienen suficiente carácter como para comprenderse la una a la otra, empatizar la una con la otra. Y me pareció mágico. El resto de la familia, el padre y las dos niñas, tienen papeles aún más secundarios. También son personajes muy entrañables, a mí me gustaron también los tres, pero no son tan especiales como la madre. En resumen, es un libro que me ha gustado muchísimo, lo recomiendo muchísimo. Es un libro que transmite muy bien las sensaciones del ambiente donde vives, la soledad, la oscuridad, el frío, la humedad. Lo transmite muy bien, lo sientes en tu carne, lo sientes en tu cuerpo mientras estás leyendo. Lo horrible que tiene que ser vivir en esas condiciones. Así que sin más, me voy despidiendo. Creo que he dicho todo lo que quería decir para engancharos un poco a la novela y que decidáis leerla. De verdad que es muy recomendable. No os va a decepcionar, para nada, estoy segurísima. Yo le agradezco mucho a Elena que la descubriera, o al menos que me la descubriera a mí, porque no sé si me hubiera cruzado con este libro, pero desde luego me ha encantado. Y esta semana me despido de una manera que estoy segura de que si habéis leído el libro entenderéis a qué me refiero. Así que nos vemos la semana que viene, siempre que el tiempo lo permita. Adiós.